Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Me gustaría que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo del 13 en adelante. Aquí encontramos una historia maravillosa, fabulosa. Es la historia de el rey Ezequías. Ezequías era hijo del rey Acaz. El rey Acaz era uno de los reyes más terribles que hubieron en el pueblo de Israel. Era profano, desobediente, idólatra, había cerrado el templo de Dios. El rey Acaz lo había cerrado para que nadie fuera a adorar en el templo de Dios. Y de ese rey idólatra, profano, desobediente, que se había burlado de Dios, nació un hijo que se llamó Ezequías. Y ese rey, ese chico Ezequías, fue uno de los reyes más obedientes que hubieron en el pueblo de Israel. Eso ya dice algo importante. No porque tus padres hayan sido de una forma, tú tienes que ser igual a ellos. No porque tu familia haya tenido ciertos pensamientos o cierta forma de vida, no por eso yo tengo que ser igual y seguir con la misma tradición. En otras palabras, tú puedes escribir tu propia historia. Eso es lo primero que me gustaría que recordemos. Tú puedes escribir tu propia historia sin importar la que hayan escrito tus familiares. Y el rey Ezequías escribió su propia historia, una historia de fidelidad, una historia de entrega, una historia de santidad con Dios. Al final de la historia del rey Ezequías, después de vivir una vida de fidelidad, de entrega, de servicio desinteresado a la causa de Dios, tuvo problemas. ¿Por qué? Porque no hay aquel que trate de servir a Dios fielmente y que el enemigo se quede con los brazos cruzados. ¿Me dejo entender? Cuando tú tratas de hacer las cosas bien y tratas de servir a Dios con integridad de corazón, el enemigo te atacará y hará todo lo necesario para no dejarte ir tan fácil. Nunca lo olvides. Mientras más cerca quieres estar de Dios, más ataques recibirás del enemigo. Y es ahí donde me gustaría que nos centremos en la parte de esta historia donde después de una vida de fidelidad, Ezequías empezó a ser atacado por el enemigo. Miren lo que nos dice el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Qué pasó? Vino un rey mandado por el enemigo, obviamente, y sitió, rodeó la ciudad de Judá, el reino de Ezequías. Las guerras en la antigüedad no eran como las guerras de ahora, con armas letales. Cuando se conquistaba una ciudad, lo que sucedía era que venía un ejército y la rodeaba. Pero uno dice, ¿y quién puede rodear a Regina? Bueno, las ciudades en aquellos días estaban rodeadas por muros. Y dentro de la ciudad vivían las personas, estaban las casas,
y fuera de la ciudad estaban los cultivos y los ganados. Las personas trabajaban afuera en el día y en la noche para cubrirse entraban ¿dónde? En la ciudad. Y esa ciudad tenía 1, 2 o 3 puertas nada más. Y de noche las puertas se cerraban y habían vigías que cuidaban ejércitos. Así que cuando alguien quería conquistar una ciudad, lo que hacía era que la sitiaba o la rodeaba completamente. Pero eso tenía un problema, que los recursos de las ciudades generalmente estaban afuera, porque ahí cultivaban sus alimentos y adentro tenían provisión por si acaso. La fuente de las aguas muchas veces estaban afuera, los ríos pasaban por fuera y adentro tenían provisiones. Así que las guerras no eran de un día. La guerra era rodearte hasta que se te acabaran los recursos y cuando se acabaran los recursos, entonces tú mismo te tendrías que entregar solito. Ya no tendrías comida, no tendrías agua, tus ejércitos estarían debilitados y solos te entregarías. Así se hacían las guerras en antaño. Y esa era la situación que le sucedió a Ezequías. Versículo 19 al 22, mira lo que dice. Y le dijo el Raxaces, el general del ejército de Asiria, decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, con palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en el báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto y todos los que en él confían. Y si dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? La cosa se empezaba a poner tensa. El general le decía, ¿en quién te apoyas? Y eso es lo primero que me gustaría que llevemos a nuestros hogares cuando nos vayamos de este lugar. ¿En quién te apoyas en el día malo? Me gustaría que pienses en ello. Cuando viene el día malo en tu vida, ¿en quién te apoyas? ¿Te apoyas en tu propia fuerza? ¿Te apoyas en tu familia? ¿Te apoyas en el brazo humano? ¿En el hombre? ¿Te apoyas en tu trabajo? ¿Te apoyas en los recursos que tienes en el banco? ¿En quién te apoyas cuando viene el día malo? El día malo, para aquel que trata de servir a Dios tarde o temprano, llegará. Es inevitable. El enemigo no se quedará con los brazos cruzados viendo que uno de los suyos se les va. Él hará todo lo necesario para retenerte. ¿En quién te apoyas tú cuando viene el día malo? Generalmente cuando viene el día malo es el momento donde las personas se apartan de Dios y se van de la iglesia. Cuando viene el día malo y las cosas se ponen difíciles, lo primero que hacemos, o que hacen muchos, es empezar a enojarse con Dios, dejar la fe, dejar la Biblia, dejar la oración, dejar el estudio y me aparto, me enfrío, me voy. ¿En quién te apoyas cuando viene el día malo? Que sin duda llegará. Es como para pensar, como para que lo tengas en cuenta. Mira lo que dice el versículo 35. 34 y 35 dice, ¿dónde está? Seguía hablando el general asirio. ¿Dónde está el Dios de Hamat y el Dios de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Jana y de Iva?
¿Pudieron ellos librarlos de mi mano? 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que digas, Jehová me va a librar a Jerusalén. Interesante. O sea, era una amenaza completa contra el Dios del cielo. ¿En quién te apoyas cuando tu fe se ve amenazada? ¿En quién te apoyas cuando en tu trabajo te dicen tienes que trabajar en el día sagrado de Dios? ¿En quién te apoyas? Muchos dejan la fe en ese momento. Esa es una pregunta para que la lleves a tu hogar. Lo segundo que me gustaría que tomemos en cuenta y que te lo grabes, cuando estés en conflicto, haz lo que hizo Ezequías. Entra en la presencia de Dios y ora. Capítulo 19, versículo 1. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Dios. Cuando estés en conflicto, cuando las cosas vayan mal, cuando no puedas más, entra en la casa de Dios y ora. Es momento de buscar la presencia de Dios cuando estés en conflicto. El conflicto llegará. Para Ezequías era un momento sumamente tenso. Su pueblo estaba peligrando. El ejército de Asiria era 2, 3 o 4 veces mayor. No tenían fuerzas, no tenían recursos. El ejército era más grande, estaban rodeados. Pero me encanta lo que hizo el rey Ezequías en ese momento. Entró en la casa de Dios a buscar la presencia de Dios y a orar. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. En los momentos difíciles de la vida no es momento para dejar la fe. En los momentos complicados no es un momento para dejar de leer la Biblia. En los momentos que apremian no es un momento para dejar la oración. En los momentos así es el momento para entrar en la casa de Dios y buscar la presencia de Dios en oración. Ese es el momento. Miren lo que nos dice. Otra cosa muy importante, versículo 2, 19:2. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Secna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Este Isaías es el mismo que escribió el libro de Isaías. Versículo 3, para que le dijeran, así ha dicho Ezequías, este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de los Raxaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, ¿qué? Eleva oración por el remanente que aún queda. Cuando estés en problemas, mi querido, cuando estés en angustia, no es momento para lamentarse, es momento para buscar a tus hermanos, para buscar a tus líderes espirituales y decirle, oren conmigo, oren conmigo. Quizás a mí el Señor no me está escuchando, pero quizás a ti te va a escuchar. Ora conmigo. No enfrenten los problemas solos. Ezequías en ese momento, aunque era el rey y entró en la casa de Dios para orar, le dijo, yo necesito que mis hermanos, yo necesito que mi pastor, yo necesito que mi líder de la iglesia, que mi anciano, que el director, que Julio, ore por quién. Ore por mí, ora conmigo para que Dios también te escuche y me dé una solución a lo que estoy pasando. Hermanos, no tengamos vergüenza cuando estamos pasando por momentos difíciles, no oremos solos.
hay muchos hermanos que están dispuestos a doblar sus rodillas para orar con nosotros. Cuando estemos en conflicto, entremos en la presencia de Dios. Oremos y busquemos a otros para que nos acompañen en la oración. Pidamos que otros nos acompañen en los momentos complicados. Eso es lo que dice acá. El versículo 14, miren lo que nos dice, y es lo tercero que me gustaría que tengamos en cuenta. Sigue confiando aunque aún no tengas fuerzas. Sigue confiando aunque aún no tengas fuerzas. Versículo 14. Y Ezequías tomó las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. ¿Y qué hizo de nuevo? Oró de nuevo delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oyes las palabras de Sennacherib que he enviado para blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y han echado al fuego a sus dioses, porque ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra. Por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Cuando ya no tengas fuerza, sigue confiando todavía. Hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo. Nosotros no servimos a una estatua de madera, ni a una estatua de yeso. Nuestro Dios escucha porque tiene oídos. Nuestro Dios mira porque tiene ojos. Nuestro Dios tiene manos poderosas. Nuestro Dios nos puede librar en los momentos difíciles, pero hay que seguir confiando. No basta solo con entrar al templo y orar. Eso es importante, pero hay que seguir confiando aunque no reciba la respuesta que estoy buscando. Aunque todos me acompañen a orar y aún así no reciba la respuesta, tengo que seguir confiando. La situación era tensa, pero Ezequías seguía confiando a pesar de las cosas. Puede ser que te quedes sin trabajo y que las cosas en tu casa anden mal. Sigue confiando. Puede ser que estés realmente mal de salud y estés orando y estemos orando por un milagro y puede ser que no se dé el milagro. Aún así, sigue confiando. Porque servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios que escucha y servimos a un Dios que tiene un plan. Y su respuesta no se hará tardar. Miren lo que dice el versículo 20 al 22. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová el Señor, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, lo he. Hermanos, usted sirve a un Dios que escucha. No importa que tú no estés recibiendo la respuesta. El hecho de no recibir la respuesta no significa que Dios no está escuchando. Servimos a un Dios que oye. Oye tu oración, oye tu plegaria, oye tu necesidad. Servimos a un Dios que oye. Y ese Dios a quien servimos está vivo y es un Dios poderoso. Versículo 21 dice: esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Israel, la Virgen de la hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿Contra quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos?
contra el Santo de Israel. Interesante. Cuando alguien te hace daño, Dios lo toma como si fuera para él mismo. Las penalidades que tú sufres, la Biblia dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hijos muy pequeños, a mí me lo has hecho. Dios toma las luchas de sus hijos como si fueran sus propias luchas y Él actúa y Él responde. El versículo 27 y 28, mira lo que dice. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, y por cuanto tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, yo te pondré un garfio en la nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino que volviste. Interesante, un Dios que actúa. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que es ajeno a la problemática de sus hijos. Recordemos que la situación era grave, pero, y esto es lo más lindo de todo esto, y es lo número 4 que me gustaría que tengamos en cuenta. Cuando la prueba que estás pasando es más grande, la intervención de Dios es más poderosa. ¿Entendiste? Cuanto más grande es la prueba, más grande es la intervención de Dios. El versículo 35, mira lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo eran cuerpos, ¿cuántos ángeles Dios mandó? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Fue necesario mandar un ejército? Interesante. Miren que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Amén. Uno solo destruyó el ejército de Asirio. Imagínense lo poderoso que son los ángeles de Dios. ¿Cuánto más poderoso es el Dios del cielo? Bastó con decirle a uno de sus mensajeros, ve y resuélveme este problemita. Y acabó con el ejército de Asiria. Cuando la prueba que estés pasando sea muy grande y tú sigues confiando en Dios, la intervención de Dios será más poderosa. Solo que a veces Dios necesita que en nuestra vida desarrollemos confianza y por eso se dilata su respuesta. Yo pregunto, ¿Dios pudo haber actuado de una vez cuando vino el ejército de Asiria? Sí. Y pudo haberlo dispersado y pudo haberlo destruido. Pero esperó. Porque en medio de tus pruebas Dios quiere que desarrolles confianza, que desarrolles fe. Y entonces su intervención se hace poderosa. Y lo verás, y lo ves, y cuando lo ves glorificas a Dios porque te das cuenta que actuó de manera poderosísima. Pero no fue lo único que le pasó al rey Ezequías. No fue lo único. Esta fue una de las cosas que le sucedió. El capítulo 20, mira lo que nos dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová ha dicho así, ordena tu casa porque morirás y no. Prueba grande, prepárate porque te ha llegado la hora. ¿Qué pasaría si de repente viene nuestro querido hermano Julio y te dice, el Señor me mostró esta noche, Gustavo, que te quedan 15 días de vida, ordena tu casa?
porque te quedan 15. ¿Qué harías? ¿Qué sucedería en ese momento? Lo que yo sé que no pasaría es que nos alegraríamos, lloraríamos, nos angustiaríamos, sería un momento terrible. Quizás hasta dudaríamos de que sea cierto. Mira lo que le pasó a Ezequías. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y ¿qué hizo? Aún en el momento más difícil de su vida, cuando le dijeron no vas a vivir más, vas a morir, en vez de renegar, en vez de enojarse, ¿qué hizo? Buscó a Dios en oración. Aún en el momento más difícil, buscó a Dios en oración. Es ahí donde nosotros deberíamos aprender lo que significa la vida cristiana. En el momento más difícil, busca a Dios en oración. No te tires al piso, no te caigas, no te enojes. Busca a Dios en oración. Versículo 3. Y él le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Dios, y añadiré 15 años. Te añadiré 15 años de vida. Qué interesante. Y uno lo puede seguir leyendo. 15 años más Dios le dio al rey Ezequías. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió la decisión de Dios? La oración cambió la decisión de Dios. Y esto ya es un principio para que lo llevemos a nuestra casa. No te des por vencido. La oración puede cambiar el corazón de Dios. La oración puede cambiar la decisión de Dios. Ahora bien, aquí hay un secreto. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no cambian el corazón y la decisión de Dios? Porque no podemos orar como Ezequías. La diferencia es que no podemos orar como oró Ezequías. Fíjense la oración de Ezequías. Él dijo, te ruego, Señor, que hagas memoria. Yo no te pido que me sanes, yo no te pido que me dejes con vida, yo solamente quiero que recuerdes algunas cosas, que hagas memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de que he andado delante de ti en verdad. O sea, nunca ha habido mentira, nunca mi adoración para contigo ha sido fraudulenta. Yo he andado en una vida transparente delante de ti. He andado con verdad delante de ti y mi corazón delante de ti siempre ha sido íntegro. ¿Será que podemos orar así un día delante de Dios? Señor, está bien, pero yo quiero que tú recuerdes que yo he sido íntegro delante de ti. Yo quiero que recuerdes que mi vida siempre ha sido una vida de verdad para contigo, que no me he apartado, dice aquí, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Siempre he cumplido con lo que tú me mandaste. No me he apartado ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, examíname completamente y mira si en mi vida ha habido alguna mentira en algún momento. Esa es la razón por la cual la oración de Ezequías cambió el corazón y la decisión de Dios de que muriera. Porque cuando Dios examinó, hizo memoria y examinó la vida de Ezequías, dijo, la verdad que tienes razón. La verdad que se merece lo que está pidiendo. La verdad que se merece que yo escuche y atienda a lo que me dice.
porque desde que me conoció, nunca se ha apartado. Desde que me conoció, siempre ha andado en integridad de corazón. Siempre ha andado en verdad. Nunca ha andado con dobleces. Siempre su vida ha sido una vida como yo he mandado. Siempre ha hecho lo que le he pedido. En todo momento ha hecho lo que le he pedido. ¿Vale la pena que le conceda lo que me pide entonces? ¿No será esa la razón por la cual muchas veces mi oración no cambia la decisión de Dios? Porque la decisión estaba tomada, ¿sí o no? La decisión estaba tomada, pero la oración sincera y el reclamar y a decirle, Señor, haz memoria que te he servido desde hace tantos años, cambia tu decisión. Qué maravilloso. Cuando la prueba es más grande, la intervención de Dios es más poderosa. 4 cosas que nos recuerda esta historia de Ezequías. 4 cosas. La primera, ¿en quién te apoyas en el día malo? Que sin duda va a llegar. ¿En quién te apoyas? La segunda, cuando estás en conflicto, entra en la presencia de Dios y ora. La número 3, sigue confiando aunque no tengas más fuerzas. Y la número 4, cuando la prueba es más grande, la intervención de Dios es más poderosa. Fíjense cómo era la vida de Ezequías. Un texto más. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Hablando de la misma situación. Segundo de Crónicas 32, versículo 7 y versículo 8. Esta era la razón por la cual el profeta, el rey Ezequías, estaba tan confiado, porque él sabía a quién servía. Dice así, 7 y 8, 32. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni a toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Dios. Él pelea por nosotros. Pero necesitamos confiar. 2 cosas se destacan. Un hombre que confiaba y oraba. Confiaba y oraba. En todo momento se lo ve orando, aún en los problemas más difíciles de la vida. Ese es el mensaje que me gustaría que llevemos a nuestra casa. Oremos y confiemos, aunque las pruebas que pasemos sean grandes y difíciles de soportar. Porque con nosotros está nuestro Dios, dice la palabra. Que Dios nos bendiga. Amén.